dar esas palmas, esa ofrenda de palmas al Señor con todo tu corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Padre. Oremos un momento, hermanos, dándole gracias al Señor. Gracias, Dios, por tanta bendición que das sobre nuestra vida, sin merecerlo. Es tan bueno, tan bondadoso que haces que tus bendiciones sean nuevas, tus misericordias, Señor, cada mañana, constantemente sobre nosotros. En esta hora, Señor, venimos apelando a esa misericordia, a esa bondad tuya, de la que siempre haces gala a favor de nosotros, Señor. Ten piedad de nuestra vida, Señor, con un espíritu de revelación, de vigor, de fuerza, de poder, en el nombre de Jesucristo, para que podamos ser verdaderamente benditos. En el nombre de Jesús, por este momento que nos das como ministros tuyos, para apartarnos, Señor, buscarte, adorarte, orar y oír y preguntar y conversar y tener comunión contigo, pero también, Señor, con nuestros consiervos. Gracias, gracias, Hijo, y gracias, y amén. Gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Antes de entrar en el tema, en el desarrollo del tema, el cual empecé a platicar ayer, quiero hacerles ver, empecé a platicar este tema ayer con los hermanos y les rogaré vehementemente que consigan el material, porque si no pueden haber algunas, ya se dijeron algunas cosas que vienen a ser fundamentales y básicas para el tema. Entonces esto es la continuación del mismo, ¿verdad? Bueno, antes de que eso entremos otra vez en el mismo, quiero presentarles a un hermano que viene de Cuba. Ustedes saben que nosotros pues tenemos representación apostólica ebenecerita en Cuba, pero que desafortunadamente, hermanos, o afortunadamente, yo no sé, ya ni siquiera sé si es afortunado o desafortunado, pero Raúl tuvo que salir de Cuba. Fue un plan de Dios, creo yo, y si es plan de Dios, entonces debe ir afortunadamente, ¿verdad? Resulta que empezaron a haber un montón de señales que era el tiempo que él saliera, ¿verdad? La iglesia en la que él trabajaba, él estaba bajo la cobertura apostólica y paternal de mi persona y sigue estando de esa manera, pero la iglesia legalmente estaba bajo una denominación X. Esa denominación X le hizo la vida a cuadritos y prácticamente le quitó el templo y la casa donde él vivía, y entonces afortunadamente aquel ya estaba preparado y ahora son como unas 10 iglesias, ¿verdad? Que siempre están bajo el cuidado de él. Él está en Miami y arreglando sus papeles, ya tiene todos sus permisos están en orden, y primero Dios vamos a situarlo en algún lugar allá y vamos a ver qué es lo que el Señor hace. Pero de la misma manera, desde hace desde que vino John Eckhart, que fue hace 14 años, tuvimos también la visita de otro pastor de Cuba, y que estuvo acá, y que ustedes saben lo difícil que es salir de allá, pero estuvo con nosotros y conoció Guatemala, y posteriormente se integró en la red y está directamente a las Dios mío, ok, está con nosotros bajo la tutela del hermano Germán Ponce. Entonces él vino a Guatemala en este viaje y para poder ir después de aquí para Honduras, para San Pedro Sula, iba a estar unos días con nosotros. Así que si alguno de ustedes quiere invitarle para que esté predicando en sus congregaciones, tienen abierta esa posibilidad. Lo único que le agradecería es que lo hiciéramos en orden, y tal vez no conmigo, sino que como hacían con Raúl,
con la hermana Ana Julia, van diciendo yo quisiera tenerlo tal día, tal día, tal día, entonces le armamos una gira antes de que se vaya, solo tiene que arreglar un par de cosas acá y después estará saliendo. Quiero presentárselos, hermano Joel, si te pones de pie, por favor. Él está con nosotros, le damos la bienvenida. Y puedes sentarte, hermano. Así que están cordiales. Muy bien. Que me esperan a las 11:30. Bueno, no, quiero platicarles. Fíjense que ayer ando con los y es así a ver a los hermanos y se los hago y se los recuerdo a ustedes que nosotros somos llamados a buscar y a pedir. Y algunas cosas que se buscan no se piden y otras que se piden no se buscan. Pero hay cosas que se piden y se buscan. No es un trabalenguas. Simple y sencillamente así es. Digamos, una cosa he pedido y esta buscaré. Entonces esas tal vez si me van ayudando porque tengo feedback aquí. Esas se piden y se buscan. Hay cosas que solo se piden. Por ejemplo, el sustento, lo económico, dice claramente que no busquemos esas cosas como hacen los gentiles y que esas solo hay que pedirlas al Padre, ¿no? Pero no debemos de vivir para buscar nuestra comodidad financiera. Eso se tiene que pedir, no buscar. Porque la búsqueda implica otros elementos en nuestro interior. Entonces, estoy haciendo un breve resumen porque pues usted va a conseguir el material. Pero dentro de esa búsqueda que se hace, tenemos que hacer la búsqueda de Dios. Y la búsqueda de Dios tiene que estar dividida en buscar al Padre, en buscar al Hijo y en buscar al Espíritu Santo. De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos busca. Digamos, el Hijo busca a pecadores para que se arrepientan. Y esto está buscando al que le busca. Es como el link. Es como y entonces, yo estuve hablando un poquitito acerca de la búsqueda. Esa fue la entrada en el tema y esa es y luego a dejecito para que uno de nuestros hermanos comparta una palabra que el Señor también le dio y que creo que va a encajar con algunas de las cosas que le quiero ministrar. Resulta que ayer me basé en primer libro de Crónicas 16:11 y aquí están las tres búsquedas. Buscar a Jehová, buscar al Padre. Ese es buscar al Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Hechos que cuando nosotros hayamos recibido al encontrar el Espíritu Santo, por eso le digo, esa es la base que nosotros estuvimos diciendo ayer. Y después, buscar su rostro, continuo rostro, él utiliza en la oración del libro de Números en el capítulo 6, cuando dice que su rostro se levante sobre nosotros y nos dé paz. Entonces, el rostro del Señor también es el Señor Jesucristo. Entonces, el Padre, el Hijo, búsqueda de ver, tenemos que a qué se refiere, porque muchos lo han confundido incluso con poder político. Y déjeme decirle que de alguna manera Dios nos entrega a nosotros poder, y manejar poder es una responsabilidad bien impresionante. Cuando nosotros tenemos poder, y como pastores, hermano, Dios nos da poder, y no estoy hablando ahorita del poder espiritual solamente. Usted como pastor tiene poder en su iglesia, tiene poder, perdón pues que lo diga así, tiene poder que Dios le dio sobre vidas, y ese poder que Dios le dio no puede ser utilizado mal. Ese poder tiene que ser utilizado para edificar, para bendecir. ¿Por qué tiene poder usted? Porque Dios se lo entregó, pero no solamente se lo entregó Dios, se lo entregaron las ovejas. Un poquito más, y por eso debemos ser muy cuidadosos con esto, porque Dios nos va a pasar auditoría a este respecto. Mire, Dios me dio autoridad a mí. Ese es el ejemplo. Dios me dio autoridad a mí. Y me dio un tipo de autoridad. Pero ustedes me dieron autoridad a mí. Y ese es otro tipo de autoridad. ¿Cuál fue la autoridad que Dios me dio? Al llamarme al apostolado, Dios me dio autoridad en regiones espiritualmente hablando.
Pero usted tiene autoridad sobre su propia vida. Usted no la tenía el diablo, pero el Señor se la quitó y le devolvió la autoridad a usted. Entonces le dijo, este es lo que tenía el diablo, ya se lo arrebaté, te lo devuelvo. Es su autoridad. Entonces usted tiene autoridad sobre usted, sobre su familia, sobre su casa. Tener cobertura es más o menos llegar y decir, hermano, Dios a mí me dio autoridad sobre mi vida. Y yo he encontrado que puedo entregarle a usted mi autoridad. Guárdemela, por favor. Y me la entrega. Entonces eso es bien delicado. Si se hace con un malandrín, si se hace con un Jim Jones, si se hace con alguien que es un cacique, entonces se va a enseñorear sobre la grey. Por eso es que Pedro decía que no nos teníamos que enseñorear del rebaño. ¿Y cómo se puede unos rebaños si ellos no nos entregan algo? Entonces solo le estoy poniendo el ejemplo, porque al final las ovejas hacen con usted, al reconocerlo como pastor y como un padre espiritual, es que le están entregando la autoridad. Y eso no puede ser impuesto. Eso no puede ser impuesto. Ellos tienen que sentirlo. Y en algún momento, hombres mayores en edad que usted, y no solo en edad, sino que tal vez en posición económica e intelectual, llegan, y también escolar, llegan, porque llega gente más inteligente que uno a la iglesia, hermano. No me diga que usted por ser pastor es el más inteligente de la iglesia. Ahí hay unos cuates que son bien pilas. Yo no podría creer que yo soy el más instruido de la misión y el más educado de la misión y el más inteligente de la misión, no. Yo oigo a algunos hermanitos, hermanos, que digo, Dios mío, este cuate sí que, mira que me pusiste a pastorear, Señor, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque no soy el único que le ha pasado. A José se lo llevaron a Egipto y después él escribe a su papá biológico y le dice, Dios me ha puesto de padre de Faraón. O sea que esa es una posición que solamente Dios da, pero que tiene que encajar con el reconocimiento de las ovejas. Entonces, las ovejas también nos dan autoridad a nosotros y nos dan poder. Por eso es que nos vienen a pedir consejo, hermano, ¿qué hago? ¿Hago esto o no hago esto? Ahí nos están dando autoridad, ahí nos están dando poder. Por eso, hermano, mire, es punible cuando un ministro se aprovecha de esa autoridad o de ese poder para sacar cosas que no debería de sacar. Por ejemplo, dinero. Porque a ellos lo pusieron en una posición elevada y la gente le cree. Y de repente él viene y dice, Dios me habló y me dijo que tú me tenías que entregar tu carro. Ese es un robo, ese es un robo en despoblado. No debe de ser. No debe de ser. Sin embargo, sucede. Y mucha gente está usando el poder que Dios le dio, ese poder que Dios le dio, precisamente para sacar eso. Pero no solo a eso me refiero. Hay gente que utiliza su poder y su autoridad que le entregaron las ovejas para meterse sexualmente con las ovejas. Y algunos, óigame bien lo que le voy a decir, algunos, ¿cómo decirlo? Porque es que lo que pasa es que cuando hablamos de esto creemos que un pastor lo que hace, un pastor desviado, ¿verdad? Que no supo administrar lo que tenía que administrar. Lo que hace es aprovecharse de su autoridad y su poder para agarrarse a una hermana. Pero el problema que hemos descubierto es que algunos se han agarrado a hermanos. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, hermano. Pero lo hemos visto, lo hemos documentado, hermano. Mire, y de veras, es impresionante que eso haya sucedido. Sucedió aquí en Guatemala, sucedió en Estados Unidos, sucedió en muchos lugares. No solamente estoy hablando de un adulterio. Mire pues lo que le voy a decir, por favor, óigame con esos oídos circuncidados. Un adulterio normal. Normal quiere decir entre un hombre y una mujer, sino que una fornicación de esa índole. Y yo le podría mencionar nombres, lo cual no voy a hacer. Pero lo que le estoy diciendo es que en ese momento,
y hubo un abuso de autoridad, un abuso de poder. Y eso no solamente nos sucede a nosotros, porque mire, Dios a nosotros nos dio el poder, pero la gente le entrega el poder, y por esa causa, es que nosotros vemos que la Iglesia Católica, para no decir nombres, ha tenido que pagar en este momento $1,000 millones de demandas, porque sus curas en muchos lugares han abusado de niños, que les hicieron pedazos la vida, y que al final de cuentas, cuando llegaron a cumplir 30, 40 años, que eran alcohólicos debido al trauma que le ocasionaron, decidieron salir y decir lo que les habían hecho, hermano. Hasta películas han hecho de eso, basados en hechos de la vida real. ¿Pero por qué es eso? Porque la gente también le entrega a uno autoridad. Es decir, mire pues, la diferencia con nosotros y el resto de los que puedan tener poder de esa manera, es que a nosotros Dios nos dio autoridad espiritual. Pero digamos, si nosotros vemos, los gobernantes tienen autoridad y tienen poder, que se los dio el pueblo y también se los dio Dios, porque la Biblia dice que la autoridad que está puesta fue puesta de parte de Dios, pero no es una autoridad espiritual como la que nosotros tenemos. Porque si ellos se ponen a reprender demonios, los demonios le van a decir lo que le dijeron a los hijos de Seba. Pero nosotros nos tiene que hacer caso, porque somos del ejército del Señor, somos hijos de Dios y estamos establecidos como un cuerpo élite en la tierra espiritual. Lo debemos de comprender, hermanos. ¿Cuál es nuestra función? Entonces, ver que Dios es una situación que nosotros tenemos que administrar bien, porque nos van a pedir cuentas de eso. Tú tienes poder. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano los pastores. Ustedes tienen poder. No solo en el ámbito espiritual. A nosotros las mieles del poder nos pueden echar a perder. Y anhelar poderes que no nos corresponden también. Porque el rey tenía poder. El rey Usías tenía poder, ¿sí o no? Pero usurpó una función poderosa. El sacerdocio. ¿Y qué le pasó? Leproso. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces, tengo que dejar establecido, aunque eso ya está en el material de ayer, pero tengo que dejar establecido lo siguiente. El poder proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un versículo en la Biblia que dice, una cosa he oído 2 veces. ¿Nunca he leído ese versículo? Raro, ¿ah? Una cosa he oído 2 veces. Que de Dios viene el poder. Si quieren lo buscamos. Una cosa he oído 2 veces. Algo así dice. Que una cosa he oído 2 veces. Que de Dios viene el poder. Salmo 62:11. ¿Cómo dice? Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Ok, gracias. Salmo 62:11. Entonces tenemos que entender esto. De Dios viene el poder. ¿Por qué quiero decir esto? Hermano, por favor, diga conmigo, de Dios viene el poder. Bueno, sí. Porque no quiero que al continuar el tema alguien piense que yo estoy diciendo que el poder proviene únicamente de lo que le voy a enseñar. De Dios viene el poder. No importa qué canal utilice él. Por eso fue que el Señor le habló a aquel hombre que estaba en autoridad y le dijo, ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dado de arriba. Entonces, ¿de quién venía el poder? De Dios. Pero se lo depositó en ese hombre. Entonces, lo que tenemos que descubrir, porque dice que hay que buscar, dice, busca a Jehová y busca su poder. Entonces quiere decir que, mire hermano, si se va a buscar algo, quiere decir que no está a la vista.
tiene que estar escondido, tiene que estar a veces bajo escombros, tiene que estar a veces bajo desorden, pero hay que buscarlo. Y si aquí dice buscarlo, hay que buscarlo. Entonces hay que buscar el poder. Es decir, el poder no te va a salir en cajitas de cornflakes. El poder lo vas a ir a buscar en las fuentes que Dios quiere que las busques. Entonces miremos uno. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hay una versión que dice, no dice Jehová bendecirá a su pueblo con paz, sino que dice Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Yo me agarro las dos versiones, porque quiero la paz de Dios. Pero la otra versión lo que quiere decir es, Dios, ponete que, solo un ejemplo, ponete que estos dos hermanos están intranquilos y peleados entre ellos. Entonces viene Dios y les quiere dar poder. Pero mientras estén así, no les va a dar poder. Entonces lo que viene es la tranquilidad y para que se pongan en paz ellos. Cuando ya están en paz, entonces les entrega el poder. Entonces le vas a encontrar en la paz. En la paz. Y la paz, exactamente. Y la paz, igual que el poder, se busca. Porque la Biblia dice, buscar la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, buscas la paz, encuentras la paz, estás en paz. Estás en paz, Dios te da poder. Aleluya, mire pues. ¿Cuántos de ustedes están en paz? ¿De veras están en paz? ¿Y cómo les podrían quitar la paz? Una llamadita, ¿verdad? Una llamadita. Ya sé dónde vivís. Ya sé dónde estudian tus hijos. Queremos 15,000 en tal cuenta, queremos. Ya le quitaron la paz. Aunque diga que tengan paz, ya le quitaron, entonces ya perdió el poder. Atacar el diablo. La paz. Si Dios lo que quiere es darle poder a su pueblo. Entonces, como una de las fuentes es la paz, entonces el diablo lo que va a querer es quitarte la paz. Y la paz se quita, hermano, con enojos, con miedos, con pleitos, con falta de fe, con falta de búsqueda. Porque la Biblia dice paz. Es una persona que es impía, ¿qué paz va a poder tener, hermano? Podrá tener dinero, pues no tiene paz. Entonces el punto acá sería el siguiente, y esto es bien importante para nosotros los pastores. En primer lugar, consigamos paz para nosotros. Busquemos la paz con todos. Y cuando yo digo, hermano, mire, cuando yo digo buscar la paz con todos, no me refiero a que vamos a andar de manita sudada con gente que definitivamente no se puede, ¿verdad? Pero por lo menos los podemos ver de frente, decirle, Dios te bendiga, hermano, mucho gusto, verlo en el supermercado, y no cambiarse de, ay, viene aquel, me va a cambiar de góndola, voy a ir a comprar, a la góndola de los licores me voy a ir, porque el otro estaba comprando cereales, y estaban a la par las góndolas. No, que puedas caminar sin necesidad de andar huyendo ni escondiéndote. Porque algunos eso es lo que dicen, ay Dios mío, si nos vamos a topar ahí con fulano de tal. ¿Y qué? ¿Qué? Si tú fuiste el culpable, arréglate. Y si el otro fue el culpable, pues él te debería tener vergüenza. Hace unos días a cierto lugar de la tierra
donde venden hamburguesitas. Y de repente uno de los que estaba con nosotros dijo, ¿y aquel? ¿Y uno que había venido a esta iglesia, pero que había hecho una su grasejada? Y entonces ahora, cuando nos vio entrar, estaba, pero así sobre el sillón. Dice, ¿por qué se está escondiendo? Y el otro también tan descarado, ¿por qué te estás escondiendo? Le dice, hermano. Y al otro se tuvo que parar e ir a saludar y todo, pero es obvio que no tiene paz. Si no tiene paz, no tiene. Lo mejor sería enfrentar el problema. Entonces, yo no te estoy diciendo que vamos a andar de manita sudada, pero perdonar. Por ejemplo, hay muchos de aquí que se den porque unos les van al Barça y otros al Real Madrid. Y ayer yo les decía a los hermanos aquí en la iglesia que a los dos, Barça y Real Madrid, Real Madrid les dice que ahora para decir su nombre en chino se dice Chinchu Champion. Mejor váyale al Chinabajul, hombre. O a los rojos, a los cremas, o qué sé yo. Bueno, esa es otra cuestión. A mí a veces me preguntan algunos hermanos, y cabal, hermano, hay un clásico de Barcelona y Real Madrid cuando era el retiro del año pasado, y todos los pastores, hermano, y en Guatemala no hay equipos de fútbol. ¿Cómo no? ¿Y por qué? ¿Y por qué todos le van al Real Madrid y al Barcelona? No sé, yo no, le dije, yo soy cristiano, yo... Claro que me lo decían también con veneno, ¿ah? Salpicaba el veneno, así, tuve que quitar yo así para que no me quedara manchada la cara, ¿ah? Pero... ¡paz! Eso es lo que tenemos que ministrarle a la gente. Si le ministramos paz a la gente y ellos lo reciben, van a recibir el poder. Pero ya cuando viene la intranquilidad, hermano, los rebaños cuando pierden la tranquilidad no pueden engordar de la manera adecuada. Y ese libro de La vida en el redil, que no sé si ya lo consiguió porque se lo he mencionado 435 veces. La vida en el redil y El perfil de tres monarcas y Como un viento recio son libros que he recomendado. No, gracias a Dios, jamás recomendé una iglesia con propósito. Y me felicito a mí mismo de no haberlo recomendado. Bueno, a veces serán otros 20 pesos. Entonces, en ese libro dice que los rebaños descansan bien bonito en la noche, pero cuando hay una oveja que está enferma, no deja descansar al resto del rebaño, les quita la paz. Dice que si tiene parásitos internos o externos, dice que empieza a patear a todas las ovejas que tiene a la par. Entonces no las deja descansar. Entonces al otro día aparecen todas desveladas con unas grandes ojeras las pobres ovejas. ¿Ah? Entonces cuando hay una oveja enferma, espiritualmente, anda pateando a todas las demás y les quita la paz. Al quitarle la paz, les quitó el poder. Entonces lo que tenemos que hacer es, no, véngase para acá, véngase. A usted la vamos a poner en cuarentena, ovejita preciosa, véngase para acá. Y ponerle, pues adornarle el lugar en donde la tenés así, con un cuchillo de matanza para ver si no se sigue portando bien, eso le va a pasar, mire. No, eso no es cierto. Porque a usted le quita la paz. Sí. Una cabeza de oveja así como la cazaron. No, ministrémosles paz. Entre paréntesis, por eso nosotros los ministros, eso es lo que les tenemos que reflejar. Pero ya cuando una persona empieza a reflejar una intranquilidad, hermanos, nos van a echar de aquí porque fíjese que, ay Dios mío, es que como nunca se recogen las ofrendas, hermano, tenemos que salir a vender chuchitos y todo. Y esos son errores que todos cometemos.
Entonces, un consejo, no le quite la paz a las ovejas ni esté dando malas noticias. Se murió fulano de tal, hay que pasar el anuncio a la mitad del mensaje. ¿Cómo así? El mensaje es para administrarles paz. Ya después que pongan un anuncio ahí, el hermano está siendo velado en capillas señoriales, el que quiera llegar a verlo que lo mire y usted va también, o lo dice de persona en persona, escoge al chismoso de la iglesia, y le dice, vos te encargo que le contes a todos que se murió fulano de tal. Y ya, y que nos juntamos en tal lado, y al ratito, Mire, donde el enemigo nos va atacando, hermano, qué tremendo eso. Y ese día sí me molesté para el retiro. Había un ataque diabólico en ese lugar, hermano, tremendo, pero hay una bendición tremenda. Y cabal el día en el que más gente llega. Y se desata la tormenta esa, teledirigida, hermano, para la carpa de los niños. Y ¿sabe qué es lo primero? Perdieron la paz y todo el mundo empezó a dar órdenes. ¿Saber quién llegó a dar órdenes? A los hermanitos. Anuncios, que hermano, entre paréntesis, es prohibido y hay que hacerle ver que no pasen ningún anuncio si no es autorizado por un pastor. A todos los padres de familia, por favor, vayan a traer a sus hijos. ¿Saber quién dio esa orden? Urge que vayan. Y allá estaban trabajando un buen grupo de gente, cuidando a los muchachos y rescatándolos y todo. Y llegan los dos, ¡ay! Pura la llorona, ¡ay, mis hijos! Y después, hermano, en la propia, como no los encontraron, se entró desesperación. Y entonces se vinieron a la iglesia. Y entonces se pusieron así, estaba la escalera acá, y todos, mis hijos, hermano, Andresito, Julito, Luisito, Panchito, hermano. Por Uber no preguntaron, dice. Y todo el mundo llegaba con noticias. Cuando yo entré, hermano, me llegaban así, y dicen que no sé qué, y dicen los bomberos que suspendan la actividad. ¿Qué? Los bomberos y el Conred me han mandado, ¿qué sabes de aquí? Yo sé que ellos tienen poder y autoridad, pero yo también. A ellos les hubiera armado un lío, hermano. Yo sí les hubiera armado en ese momento les armo un lío. 3 pelones de Conred no hubieran podido contra 12,000 gentes que hay ahí. Pero si en los pueblos han agarrado los policías y casi los linchan, no me van a decir que 3 pelones de Conred. No, tenía que llegar el poder y la autoridad a una sola persona y convenzona. Pero no todo el mundo dando órdenes. Y decía yo a la gente, mire, quítese de ahí. ¿Y sabe por qué les estaba? Hasta ahora se lo voy a decir. Porque en ese lugar estaban todos los cables de corriente eléctrica que la compañía había puesto. Unos cables muy bien protegidos. No eran gachos, porque también invertimos, no me estoy poniendo de Fustán con picos, pues se había invertido bien. Pero eran cables de electricidad que estaban ahí, y ahí era donde se está yendo el agua. Y todos los intranquilos que habían perdido la paz estaban entre el charco. Mis hijos. Y entonces yo les decía, muchachos, por favor, pásense aquí al frente. Aquí les vamos a entregar a sus hijos. Y aquí, hasta que me enojaron. Me quitaron la paz. Entonces, hermano, nosotros como líderes tenemos que ver cómo hacemos para conservar la paz.
Porque ese día, le quiero contar, aquí me voy a ministrar con usted, algunos de los que vi sin paz fueron líderes. Ese día. Y la gente que tiene que conservar la paz, la calma, la tranquilidad, sobre todo el liderazgo. Porque río revuelto, ganancia de pescadores, y entonces ahí es en donde se arman. Hay gente, hermano, que anda viendo, de veras, río revuelto, ganancia de pescadores. Usted es el pastor. Usted no puede perder la paz. Bueno, sí la puede perder, pero le aconsejo que no lo haga. Mejor sigamos, ¿verdad? Porque el tiempo avanza y Dios mío, nos ayude, Señor. Salmo 96:6. Gloria y majestad están, perdón, antes de leer esto, solo quiero resaltar que si le queremos ministrar paz, poder al pueblo, le tenemos que ministrar paz. La fuente donde va a provenir el poder es la paz. Ahora mire Salmo 96:6. Gloria y majestad están delante de él, poder y hermosura en su santuario. La palabra santuario, lo que de donde viene es del lugar santísimo. Entonces, queremos poder de Dios, poder del día de veras, no poder humano, tiene que venir del lugar santísimo. Entonces tenemos que entrar al lugar santísimo. Ahora, al lugar santísimo en el antiguo tiempo solamente se entraba una vez al año, en el día de la expiación, y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Pero resulta que ahora la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 19, que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces creo que deberíamos, sobre todo nosotros los pastores, hermano, mire, este de veras es un consejo, otra vez. Nosotros los ministros primarios, nuestro trabajo, no le demos muchas vueltas al asunto. Nuestro trabajo se basa en dos cosas. No somos los multiusos ni el milusos. Nosotros nos deberíamos de dedicar a la oración y a la palabra. Y punto. Mire, me acaban de hacer una entrevista. Unos jóvenes. No de aquí de Guatemala, me acaban de hacer una entrevista y me dice, hermano, entendemos que la misión que usted dirige es una... Me empezaron a preguntar primero que de dónde habían iglesias, y yo les empecé a decir, iglesias en tal parte, tal lado, y traté de sintetizar. Y a indagar aquí, ¿verdad? Y la iglesia acá, y cuánta gente, siempre pregunta eso la gente, ¿verdad? Entonces, llega el momento, ¿y usted cómo hace para atender todo eso? Yo no lo atiendo, le digo. Pues, ¿qué cree que soy yo? Le digo, yo no estoy atendiendo todo eso. No, pero ¿y entonces? Para eso hay delegaciones, le digo. El mismo Jetro enseñó un principio que enseñan en administración en la universidad, que es delegar. Y hay que enseñarle al pueblo que acepte las delegaciones, porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que todo el pueblo quiere con nosotros. No, que con él, es que si él me pone la mano, ya que el Señor Jesús, ¿verdad? Si tan solo tocar el borde de su manto, ¿verdad? No, las delegaciones son el borde del manto. ¿O no? ¿No dice la Biblia que la unción que cae sobre la cabeza llega a las barbas, las vestiduras? Vestiduras son los ministerios, el borde del manto son las delegaciones. Entonces yo creo que nosotros debemos de ministrar eso. Entre paréntesis, estoy hablando del lugar santísimo, pero hermanos amados, tengo que hablar de las delegaciones. El lugar santísimo lo vamos a conocer nosotros si lo buscamos, si estamos en oración, si estamos en la lectura de la Biblia. Y todo lo que se refiere a la Biblia, Esdras dice que la escudriñaba, la practicaba y la enseñaba. Es decir, la palabra no quiere decir solo estar leyendo y leyendo. No.
escudriñarla es el primer paso del atrio. Practicarla es el lugar santo. Imagínense. Y ya enseñarla debería ser el lugar santísimo. Pero la gente lo ha agarrado de otra manera. Entonces, el consejo que le quiero dar: haga delegaciones en gente confiable. Reconozca que esos van a cometer errores porque usted también los comete. Y pídale a Dios que le levante esos dones, esos talentos que le ayuden a usted. Y enséñele a la gente a que acepte las delegaciones. Cuando una gente acepta una delegación, le va bien. Porque ese se llama humildad. Mire, déjeme contarle, a mí no se me olvida esa experiencia que el Señor me dio. Yo trabajaba en la industria farmacéutica todavía, tenía un serio problema. Para mí era muy serio. El problema era que yo ganaba en dólares, como, ya ni me acuerdo, pero pónganle que en aquel tiempo, hace unos 30 años, estaba el 411. Yo ganaba $1,500 de base, además de mis premios, mis comisiones, mis viáticos. O sea, ganaba bonito. Gracias a Dios, Dios me había bendecido mucho y ganaba bien. Vale. Entonces a mí me daban mi cheque. Mi chequelín era en dólares y yo no lo podía cambiar en ningún banco del sistema. Por ley, tenía que irlo a cambiar al Banco de Guatemala. Cuando llegaba al Banco de Guatemala, agarraban, pónganle que había juntado $2,000 por 4.11, pum, me daban casi 10,000 quetzales. Hace 30 años, hermano. Salía con mis 10,000 pesos. Gracias, Padre, hombre. Feliz, ¿ah? Entonces, de repente, los directivos de la compañía en la que yo trabajaba, se les ocurrió que nos iban a pagar con moneda local y no nos iban a mandar los cheques de donde venían, pero en moneda local para ellos era, si yo ganaba los $2,000, según ellos estaba al 1 por 1, entonces me iban a dar 2,000 quetzales. Entonces yo iba a perder un montón de dinero. Yo estaba trabajando en lo secular, yo todavía no estaba ministrando, enseñaba la palabra, eso sí, pero, y entonces, ¿qué hacía? Si no hacía nada, iba a perder un platal y podría haber la posibilidad que posteriormente volvieran al sistema antiguo. Según la ley de Guatemala, si yo aceptaba eso después de 3 meses, era como que perdía mi derecho a reclamar indemnización en base a lo que había estado ganando. Si reclamaba mi dinero inmediatamente, me quedaba sin chance. O sea, esta cosa estaba un poco complicada. Entonces, yo tenía, y en ese momento yo ya tenía alguna cercanía con el apóstol. Y un profeta, que después fue presidente. No voy a decir el nombre. Entonces, yo ya tenía cercanía. Pero tenía cercanía por amistad. Porque mi privilegio que yo tenía no me correspondía que me ministraran ellos. Entonces yo hubiera podido llegar y decirle, apóstol, necesito que me ministre. Pero habían delegaciones. Y él me hubiera atendido. ¿Usted sabe qué hice? Con el profeta sí no mucho quería, porque no me caía muy bien, pero de todos modos, si es que era mero. Bueno, entonces dije yo, ¿quién es el que corresponde? A mí, que en este momento estoy enseñando la palabra y soy discipulador, el que corresponde es fulano de tal. Un hombre del grupo de administración. Yo me hubiera podido saltar las trancas, pero no me las salté. Entonces llegué con él, pedí cita, no estaba ocupado, pase adelante. Y empecé, hermano, fíjese que tengo un problema. El hombre tenía no sé cuántos meses de no trabajar, había sido
era un ingeniero, pero estaba en la calle, hermano. Hablarle yo de 6,000 quetzales perdidos mensualmente era como restregarle limón en la herida o algo así, pero ¿qué podía hacer yo? Entonces empecé a contarle mi problema. Y él me dijo, ¿qué más, hermano? Y yo seguía desembuchando. Dígame más, hermano. Y yo seguía desembuchando. ¿Y qué más, hermano? Como saber qué tiempo de estarle hablando, me dijo, ¿y usted qué piensa que debería de hacer, hermano? Y me va cayendo una unción, hermano. Yo pienso que lo que yo debería hacer es esto. ¿Y por qué, hermano? Por esto. Vaya y hágalo. Voy a orar por usted. Y salí con mi respuesta. Me ministró el Señor. Pero la gente, hermano, no respeta las delegaciones. Uno dice, lo va a atender fulano de tal. No, yo como usted quería. ¿Qué? ¿Me está despreciando? El que no recibe delegaciones no recibe la bendición. Hace un tiempo, ya gracias a Dios, años, vino una persona que estaba con nosotros, pero se fue de nosotros porque no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros estaría aquí con nosotros, pero se manifestó que no era de nosotros. Y entonces, era un jueves precisamente, a mí me tocaba predicarle a la gente, a los pastores, a los ministros, y él quería venir a arreglar su problema a esta hora. No, le dije, yo tengo obligación con los pastores, que respetuosos primeramente, con mis hijos espirituales. A él lo voy a atender primero, y a él con delegación. Pero todo lo voy a atender. Entonces me va. Y traía unos ancianos, se pusieron brincones. ¿A quiénes delegué esa vez? Abraham, Pedro Rodríguez, Rubén Pérez. Hermano, así hasta el pelo les tiraron. Y se fueron. En herejía cayeron, están cayendo ahora. Y no por mí, por el principio. El principio de reconocimiento de autoridad tiene que tener reconocimiento con las delegaciones. Mire, tan es así que la Biblia dice claramente, el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. ¿Quién lo dijo? Y el que no reciba a ustedes, no me recibe a mí. Las delegaciones. Nosotros los pastores nos convertimos en el 1000 usos. Si la iglesia no está muy grande, sea 1000 usos, no hay problema. Y si la iglesia no está muy grande y no tiene gente que haya equipado, haga de todo, menos de diaconisa, pero haga de todo. Pero eso será un tiempo. De ahí lo que deberíamos de hacer es buscar el lugar santísimo, porque de ahí va a salir el poder. Amén. Bueno, tengo que finalizar, Dios mío, porque vamos a ver en un rato. Aquí voy a finalizar. Habacuc 3:4. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Tremendo, ¿ah? ¿Está alguno de nuestros apóstoles aquí, de los apóstoles de la red, que hayan venido hoy, que me han hecho el privilegio de venir? No, ninguno, solo yo. No hay ninguno, no está Bairito, ni Pedro, ni Haroldo, ni Freddy. No, con Freddy voy ahorita, me está esperando allá. Mire pues, cada vez que llamo a alguien no está. No lo miro, no hay ninguno, no miran ningún apóstol ahí, a la par suya. El nombre mío uno y me lo manda para acá. Entonces, solo en ciernes. Bueno, profetas sí hay, venite para acá, Tito.
un evangelista. Ah, el Chepito, venite para acá, Chepito. Chepito, venite para acá. Ahora, un pastor. No, pero de veras. Pero nadie se anima, hermano. Un pastor, necesito un pastor aquí al frente. Ya aparecen ustedes aquí, una vez que se hirió una persona, estaba en una convención de médicos allá en la cosa esa, la Cámara de Comercio, y un hombre, ahí estaba la Xerox, y no se dio cuenta de que había un vidrio, que no había puerta, iba caminando y ¡pam!, quebró el vidrio y se cortó, pero horriblemente. Y estaban en el receso y se pusieron a gritar los médicos: ¡ay, llamen a un médico! ¡Llamen a un... Y así estoy llamando pastores, y bueno, ¿y quién me falta? Un maestro. Un maestro aquí, por favor. Va. Juntémonos. Abracémonos. Foto. ¿Usted puede creer que aquí está escondido el poder de Dios? Pero le voy a decir una cosa, calma, pueblo, pero bien escondido. La gente nos mira y se dice: ¿a poco? ¿A poco? Ustedes tienen el poder de Dios, entonces la gente no lo recibe. Pero a Dios le plugo. Me llamó a mí como apóstol, un montón no me reciben y otro montón sí. Me acaba de mandar un insulto una persona, pero bien grueso, hermano. Yo solo medio leí el principio y le pedí, porque no sabía cómo eliminar ese personaje. Pues de internet, no. Entonces le pedí ahí a uno que sabe, por favor, eliminar este tipo. No le voy a contestar ni me voy a poner a la par de él, ¿va? Quítalo. Entonces hay gente que no me recibe porque no creen que esté escondido el poder de Dios detrás de mí. Miremos aquí al profeta Tito, dirán: así era usted. Miran a Chepito y dicen: esos son malos, la mano de Dios dice así, al revés la mano de Dios. Eso es, hermano. ¿No creen que esté escondido el poder de Dios? Hermano pastor, hermano maestro. Entonces, el problema que tiene la gente es que al ver nuestros tabernáculos terrenales, se pierden el poder de Dios. Por eso decía Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, no sea de nosotros, sino de Dios. Entonces, la mayoría de la gente se está perdiendo ese poder por esta causa. Pueden regresar con excepción de Chepito. Y es precisamente en este momento en el que quiero dejar a Chepito para que nos comparta en 5 minutos, 4 quizá, lo que el Señor le dio. Ahí está. Y después vamos a orar y ya nos vamos al aeropuerto. ¿Cuántos van al aeropuerto conmigo? Dios les bendiga, hermanos. Solo quería compartirles que cabal lo que el apóstol estaba compartiendo con nosotros hoy sobre la envidia. Por ejemplo, en la palabra aparecen 5 en el griego, pero yo lo relacioné y me fui dando cuenta al investigarlo que atacaba los 5 ministerios. Perdona, porque me interesa mucho y por eso yo lo invité. Lo había invitado a que platicara antes de que yo platicara, pero ya se había nombrado la persona. Pero me interesa, solo para puntualizar. Es decir, para decir envidia en español,
se utilizan 5 palabras en griego, distintas. Y esas fue las que aquel encontró. Y entonces las relacionó con cada ministerio. Perdona, yo te voy a echar una mano y vos me echas una. Entonces, por ejemplo, el apóstol hoy nos habla de la autoridad. Y en Hechos 5:17 aparece la primera envidia, y es un ataque al ministerio apostólico. Y démonos cuenta ahí de que el que se levanta es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es el que le delegaron autoridad, es el que tiene autoridad. Y es el jefe de los sacerdotes. Pero lo más impactante de esto, que ellos lo que defienden, y de Moisés. ¿Hechos qué? Hechos 5:17. Léetelo, por favor. Ponle el micrófono. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo, dice esta versión. Pero la palabra es envidia. ¿Eh? Envidia, Se celos, llenaron es de lo envidia. mismo. Ajá, la palabra es envidia y celos. Entonces, pero lo más impactante de esto, que los saduceos eran seguidores del sacerdote Sadoc. Y el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. Entonces se levantaron en contra de los apóstoles. Y fíjese, apóstol, que lo metieron entre la cárcel. Y esa palabra cárcel, una de sus relaciones es dar una profecía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que causa la gente a veces, y me impacta mucho porque en lo relacionado con los profetas dice, hablen en lenguas y den la profecía, pero decentemente. Y si buscamos esa palabra decentemente, es honradamente. Entonces puede venir alguien a dar una profecía con envidia. O sea, venir y decir tal cosa, y lo está haciendo con una intención deshonrosamente. Pero ahí estás hablando de otra envidia. De lo profético. ¿En qué versículo? Ahí mismo. Donde aparecen los dones en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Ahí habla, yo creo que es 30, casi el último. Entonces dice, da la palabra. Profetizar en orden. En orden y decentemente. Y decentemente. Ajá. Entonces, esa palabra decentemente es algo no con deshonra. Va. Pero regresando al Hechos 5:17, ellos lo que defendían era la ley, y la ley es el Pentateuco, la ley de Moisés, que es lo que hasta el día de hoy nosotros estudiamos. Entonces, lo que a mí me impactó, hermanos, es que es gente que se quedó estancado. Gente que ya no creció en la revelación. Gente, hermano, que ya no dio un paso. Por ejemplo, hermano, y ahí no me recuerdo el otro versículo de Hechos, donde ellos se levantan también, yo creo que Hechos 23, donde dice que vino el sumo sacerdote Ananías y dijo, péguenle en la boca, mandó que le pegaran en la boca a Pablo. Y esa palabra boca es lenguaje, porque estaban por la misma envidia, hermano. Entonces dice, hiérenle su lenguaje. Y por ejemplo, una de las cosas que hermanos que nos han atacado, por lo menos a mí sí me han atacado, cuando uno dice mi padre espiritual, mi apóstol, y han llegado a la iglesia, usted cómo lo está idolatrando, usted cómo habla así, acaso no es. Entonces lo que quieren es herir el lenguaje por la envidia. Entonces lo que quieren ellos es detenernos, porque ellos ya no avanzaron. Entonces los saduceos, como ya no avanzaron, entonces se quedaron como secta. Y lo más impactante, hermano, que Sadoc fue un sacerdote que una de sus funciones era cargar el arca. Entonces es gente que líderes que tenían arca, pero se les murió. Y como se les murió el líder, entonces se convirtieron en secta. Cala. Entonces ya no avanzaron más. Parecido es pura coincidencia. Sí, ya no avanzaron más. Entonces, como ya no avanzaron, entonces empezaron a envidiar lo que Dios está haciendo con los 5 ministerios. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? No hay apóstol, no existen profetas, ya no hay esto. Gente, hermano, que, por ejemplo, hay gente que tal vez no lo dice, pero al no reconocer un apóstol, ¿qué está diciendo? Claro. Con sus hechos. Con sus hechos. O sea, no lo dice tal vez con palabra, pero al no reconocer un ministerio apóstol, por ejemplo, que no es apóstol y no quiere estar bajo la cobertura de un apóstol, simple y sencillamente está diciendo no hay apóstol. Y sabe, o supo. Exactamente, igual que porque viene el Señor y les dice a ellos, si ustedes descubrían la escritura,
y ahí está la vida eterna. Y de eso hablan de mí. Pero como ya no tenían revelación, ya no avanzaron más. Entonces empezaron a atacar. Y lo más tremendo, hermano, que ahí la palabra cárcel que aparece, porque dice que metieron a los apóstoles en las cárceles. Uno de sus significados es dar una profecía, lo que yo les estaba diciendo, de ahí. Entonces lo que quiere es encarcelarnos, atacándonos. Por ejemplo, hermano, yo no sé si con los demás pastores ha llegado eso, pero conmigo se han llegado. Y me han dicho de que cómo nosotros podemos hablar de esa manera. Entonces quieren herir nuestra boca. Quieren, hermano, gente que se quedó estancada con la revelación de la palabra. Gente, hermano, que solo está hablando de pasas, pero hay que seguir. Y a mí me impacta mucho, hermano, porque, por ejemplo, lo de la paz. Un envidioso no tiene paz. Hermano, médicamente la envidia es una enfermedad. Y según el diccionario, la envidia es dolor y tristeza por el crecimiento de otro. Eso significa. Entonces, en vez de, hermano, de ver al ministro que está creciendo, lo que quería, hermano, y a mí me impacta mucho porque yo no sé si se acuerda el apóstol, cuando él vino, Dios me dijo a mí de que él era un José. No sé si se acuerda, hace años. Entonces yo le dije a él, el Señor me dijo que usted era un José. Que a sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Pero de que a mucho tiempo Dios le va a dar trigo y lo van a buscar. Y vamos al Señor. Y oiga, y lo más impactante de eso, así fue. Y así es. ¿Y saben por qué lo vendieron? Por envidia. Y lo más tremendo, hermano, cuando uno de los síntomas de una persona envidiosa, porque si nos damos cuenta, la envidia es una actitud carnal. Entonces, hermano, si hay un pastor envidioso, ¿qué es lo que tiene? Carnal. Siempre sí. ¿Para qué darle brinco al terreno si está plano? Carnal. Ok, mira. Ok, ya. Hermano. Mira pues, la envidia apostólica sería Hechos 5. Ajá. La envidia a los profetas sería 1 Corintios 12. No, sí, eso y Hechos cuando los meten a la cárcel. Cuando meten a la Okay. cárcel, cuando habla. ¿Y las otras? Las otras. No Después. ¿Las tenés apuntadas o no? Sí, en el... Tráetelas, porque me parece demasiado importante. Nosotros estamos platicando con él. No, ¿querés proyectarlo? Podemos poner acá. Si me ayudas, Mónica. Gracias. Vas a proyectar como 3 minutos nada más, ¿verdad? Pero... si quieren las palabras. Bueno, son las palabras, dice. Perdona Para que te que hice correr, pero le hace bien al organismo hacer ejercicio. Pero sí tenés entonces presentación. Sí. Vamos a ver si encuentro acá. Pero sí tiene 58 slides. Por ejemplo, hacia el apostolado es el G2205. El G12. El G. Y al profeta es el G2206. Al ministerio evangelístico G37. Pero ese 3788, ¿dónde aparece? Búscate 3788 en la Strong Concordance. ¿Tú tienes ahí Strong Concordance? ¿Y por qué yo no tengo? G37. Tengo envidia. 3788. ¿Cuál sería, muchacha? G3788. O Salmos. Ajá, cuando habla de la visión de la vista. Cuando le sana la vista, al ojo, la visión. Entonces una de las cosas que habría que explicarlo. Una de las cosas que hacen ellos es que quieren opacarle la visión. Y el Señor vino a darnos, a nosotros. Entonces, y una de las cosas que Dios usa al ministerio evangelístico es en la sanidad literal y también... No, y ese vemos una envidia a Exacto. ese ministerio, definitivamente.
Y el otro 41, ataque al ministerio Meros, magistral. inicuo. Ajá, maldad, envidia. ¿En qué versículos aparecen? ¿Qué dice? Mateo 5:11 es cuando... Léetelo. Ponele el micrófono. Ahí va otro. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, esa es la palabra envidia. 41:90, contra vosotros mintiendo. Exacto. Esa palabra es interesante, esa palabra ahí en el griego es todo rema, poneros. No es logos, es rema, poneros, ¿verdad? Y eso lo viste tú también como envidia. Envidia, sí. Y léete el otro, o ibas a decir algo más ahí. Ahorita. Por causa del tiempo, una lástima porque el tema está muy lindo, pero vas a tener oportunidad de darlo. La envidia. 31 de febrero te invito a que vengas aquí. No, es bromas. G5355. Es al pastor. También aparece como envidia. Ajá. 53. 55. De Mateo 27:18. Sabía que por envidia le habían entregado. Y ese es pastor. el pastor, ¿verdad? El Señor. Amén. Ese es el Señor, Sí, ¿verdad? el Que Señor. le iban a... Ajá. O sea, las 5 envidias. Gracias, Chepito. Ahí te voy a dar oportunidad para que le des después más adelante, ¿oíste? Démosle un aplauso al Rey bendito. Ahora, el asunto que yo quería enfatizar es, ya viste, te di 20 minutos, te di, man, aunque no lo creas. El asunto que yo estoy tratando de trasladarles es que ahí está escondido el poder. Pero mucha gente por envidia no encuentra ese poder. Simple y sencillamente se llenaron de envidia. No encontraron poder, sino que se llenaron de amargura. Porque la Biblia dice, en cuanto a mí por poco resbalan mis pies, casi caen mis pasos porque tuve envidia. Bueno, ahí habla de los que hacían el mal, ¿verdad? Pero cuando uno tiene envidia, uno cae, uno tropieza. Entonces, hermano, es uno de los temores que yo siempre lo he ido poniendo delante del Señor, es precisamente ese. Porque yo a veces veo que hay ministros que son prósperos en muchas áreas, pero les descubro cosas que no me gustan. Y entonces le digo, Señor, ¿no será que yo soy un envidioso? Y me quedo callado hasta que de repente viene alguien más y que tal vez sin temor de Dios empiezan a sacar un montón de cosas y un montón de cosas más. Y digo yo, entonces estaba en lo cierto. Realmente la envidia en contra de los ministerios genuinos nos va a impedir encontrar el poder de Dios que se escondió ahí. Y nosotros deberíamos de eliminar eso de nuestro corazón para poder encontrar el poder y enseñarle a nuestra gente, hermano. Y otra cosa, digámosle a nuestra gente, mire, digámosle a nuestra gente, no se pongan a criticar ministros, que no se metan en ese lío, mejor se queden callados si nosotros como ministros les vamos a decir a ellos, vamos a apoyar tal movimiento, tal campaña, tal cuestión, pero nosotros sí vamos a saber entre nosotros, hermano. Pero los ministros, las ovejitas se arriesgan porque empiezan a hablar y es en contra de ellos que están hablando. Hermano, ¿quieres decir algo? Pasar el micrófono, Huguito, por favor. Vamos a ir finalizando, vamos a orar. Gloria a Dios. Hermano apóstol. Sí, hermano. Con respecto a lo que está mencionando en cuanto a la envidia dentro de los ministerios, quisiera que también hiciera un poquito de énfasis a veces que no solo la envidia que hay dentro de otros ministerios en contra del nuestro, sino la envidia dentro de este mismo ministerio cuando nos encontramos iglesias tan cercanas a cortas distancias donde estamos haciendo nuestras actividades y más pareciera como que se mete un espíritu de envidia y nos atacamos entre nosotros mismos
uno más grande, uno más pequeño, una iglesia esto, una iglesia que la danza, que la alabanza, que tengo mejor danza. Entonces, ¿no podrá caber algo de eso? Sí, bueno, mira, en eso, igual que en lo que venía diciendo, debemos de ser muy equilibrados. Porque también sí debería de haber un orden. Digamos, a mí no me parece que una iglesia de las nuestras, que está cumpliendo su función en todo el orden de la palabra, de repente llegue otra iglesia de las nuestras y se ponga a 2 cuadras, a 3 cuadras, porque eso no está bien. Lo que me pongo a pensar es, porque me viene, pero no hay, hermano, uno ya lo sabe, creo que hay ambigüedad en ese nivel, que debe de haber un orden, pero los lugares en dos instancias, tenemos en donde no tenemos, digamos, no tenemos iglesia, no tenemos el último en medio, no. Estaba analizando, no hay. Imagínense ustedes que Houston tiene una de las naciones hispanos y el hermano Virgilio en un pedacito de digo yo, y todos aquellos que quieren buscados ahí hacen una obra y todo, es decirle a sacar gente a los demás, de dar eso. Pienso que no es país. Hay en el otro. Muy bien, media hora, dicho, espérenme. Que deberíamos hacer mano haciendo eso. Aunque mí, yo hago la iglesia, no es así, pero cuadras. Cuando estaba, me dijo, le dije, oh, si tú quieres, está bien, no hay problema, le dije, pone 8. Aunque al final de cuentas, pues Dios hizo lo que tenía que hacer. A veces se hace la obra por envidia, competencia. Ahora ese lugar es un parqueo. Lo digo con temor y temblor, hermano. Pero lo que Dios respalda es de haber ética entre nosotros. Mira, voy a decir esta manera de aquí, porque en primer lugar Dios no me ha dicho que me mueva de aquí. A mí me pregunta, ¿y por qué no? Un terreno allá por la carretera Dios no me ha dicho, pero tenemos problemas. Y yo sí. Por eso me voy a ir al Cargador por allá, sí, no sea para allá. Le voy a ir a guiar. Y vamos al presidente para no dañar. Si me voy a jugar, ¿no les parece que ustedes ya están haciendo algo ahí? La zona, ¿qué zonas tenemos? También es, hermano, envía, no, carajo, hermano, viene y me dice, ¿será que yo puedo aquí en la zona? Yo no estoy haciendo la obra aquí. Lo carnalmente vos sé que la zona, de repente un cuate de aquí tiene representación de aquí, dice voy a ir a poner una zona a Japón. Pastor, hay un pastor empieza con A. Ya representé en Guatemala. Representando yo porque yo credencial y de fulano de tal, de la iglesia, el lindo. Aquí, Japón, decía, hacer razón. También debemos de poner el otro lado. Yo creo que nosotros debemos de más esta que desarman una reunión y que no están de acuerdo y vienen a hablar con nosotros mismos de que quieren poner una iglesia 3 porque el pastor no está. No, eso no está todo. Pues, si nos ponemos en el lugar del pastor no afectado, que correcto, está en pecado. Pero si es porque está ahí, la cuestión se confrontara. ¿Sí? ¿Comprobado? Sí, aquí está la foto, aquí está la que no es su despido. Bueno, a mí me han enseñado fotos así de algunos bandidos. Entonces, vos estás, ponemos, salimos de aquí. Eso ya se pega. Pero si no hay nada que se le haya podido comprobar, porque le puede ser a 2 o 3 cuos. Corte enojando y me da hambre. Vamos a hacer una oración y vamos a administrar las ofrendas, los diezmos, todos los hermanos. El Señor les haya puesto en su mano, jódenlo. Y ya ponen fechas y toda la cuestión. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, mucho hermosa que da, y Señor, tu santo, por amor a tu santo nombre, a la cual tus ofrendas, y Señor, que cierta apostólica. Padre, Hijo y gracias. Amén y amén. Hermanas, un ratito, por favor.
también decirle, por el 9 de mayo, como usted no es madre, entonces no tiene para ir allá con el pastor Herrera noche, llevarse a los que en quedarse en hablar pastor Julio para asuntos de hospedaje. Este hermano Julio, todos lo completamente conocido, pero para los que no lo conocen, puedes ponerte de pie, hermano, por favor. Con él pueden hablar. 10 de mayo. Va por David Morales, que está enfermo, hospitalizado en la quinice. Quiero quizá no quien haga seguimiento y tú te encargas, te comunicas con alguno de nuestros pastores, con hermano Vinicio, aquí después de haber estado, preguntarle a su hijo qué necesitan y todo. Vamos, no. Sí, lo servían, pero Un pastor está en solicitud de esta católica, están presentes. Acá está el hermano y Wilfredo Hernández y Wilfredo. Cuando Wilfredo se presenta, tuvo la tiempo, vamos a decirlo. ¿Alguna otra cosa más que quieran decir? A poner un poco de libro a lo que está. ¿Qué la 10 de la mañana? O sea, por el tránsito. O si no, el día anterior, se va con su esposa, tierra allá a la hacienda, allá por Tecpan, tranquilo. Hay canales para es una extraña noticia, 30 deseados. Muy bien, es a orar lo que está por presente. Amables, aquí me ayudan hermano, a siervo, el medio Vicente Castañeda, en el nombre, anunciando el nombre del Señor, y que le porque que él es cobertura apostólica ministerial. En nombre de Jesús, bendélo apostólico. Son de poder. 5 manos. Gracias, Señor. Tiene su mano y así usted vino un día abierto. Oremos por este siervo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, sea bendecido y sea prosperado. Que se ensanche, que crezca espiritual, material, físico, económicamente se le ha dado. Bendice ovejas, bendice a sus hijos. En el nombre de Jesús, que la revelación venga ahora. Gracias, Señor. Amén. Soy glorioso, mi alma te ama por tu gran amor. Sin tu sangre pagaría yo, sin rumbo y sin dirección me escogí de